El síndrome de Alí Baba, la obra de María Ángeles López de Celis, es un canto a la España de la pillería, de las corrupciones a alta escala y cómo al final muchos de los culpables acaban pagando un precio muy barato por sus hazañas. Un libro imperdible y que deja al descubierto las deficiencias para atajar un mal demasiado extendido, la corrupción. Hola, buenas tardes. Estamos hoy aquí con María Ángeles López de Celis, autora pues, del síndrome de Alí Baba. María Ángeles, buenas tardes y hola, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Periodista Digital. Encantada. María Ángeles, casi vamos a empezar por el final del libro. Pones una frase que además llama poderosamente la atención, que dicen que en Irán, por delitos, digamos, de corrupción, de meter la mano en la caja pública, pues se le suele cortar la mano al autor. Exactamente. Si aplicásemos aquí ese mismo precepto, ¿cuántos mancos tendríamos ahora mismo en España? Pues eso es lo que yo me pregunto en mi libro, ¿no? Si España sería un país de mancos. Es una licencia cómica que me permito, pero realmente tiene un trasfondo de absoluto dramatismo, ¿no? O sea, España es un país en el que probablemente nos llevamos la palma en corrupción de los países de nuestro entorno. Quiero decir que después de más de 3 décadas de democracia parece que no hemos adelantado mucho. Porque además hay un estudio, hay una clasificación, una clasificación oficial, y dentro de Europa somos un país muy poco confiable en ese sentido. Exactamente. Hay muchas estadísticas, estudios. Transparency International, que publica cada año un estudio sobre corrupción, es de una enorme solvencia, una agencia con una enorme solvencia, y nosotros dentro del mundo estamos en una zona media y de Europa estamos en la cola. Quiero decir que somos un país muy poco transparente. Desde luego, viendo el libro, podría haber hecho las auténticas delicias de Berlanga. Se podrían haber hecho muchas versiones de Todos a la cárcel. Sí. Y varias partes. Sí, sí. Pues mira, te puedo decir que empecé cuando se me ocurrió la idea de escribir este libro, que fue en las semanas previas al movimiento 15M. Estábamos todos indignados. Pues yo además pasaba por un momento personal, me acababan de operar de una rodilla, estaba 3 semanas en casa, me estaba todo el día empachada viendo las noticias y claro, era un bombardeo continuo, ¿no? de este tipo de cosas, y bueno, la situación estaba mal y encima los que más tienen y menos necesitan son los que se aprovechan al río revuelto, ¿no? Y bueno, pues sin darme cuenta estaba preparando el esquema del libro y bueno, la verdad es que me costó hacer una selección, porque realmente casos de corrupción hay muchísimos más de los que aparecen en mi libro. O sea, es una cosa impresionante. Cuando te empiezas a meter un poco en faena, te das cuenta de la cantidad de casos que tenemos. Sí. Además, prácticamente, María Ángeles, no solamente digamos a nivel estatal, que además los constatas bastante bien, sino que incluso si empiezas a hurgar por a nivel local, a nivel de casi pequeños ayuntamientos, es un dislate. Por ejemplo, lo que cuentas sobre la Operación Malaya, todo lo que pasó en Marbella, y que bueno, pues que se dejase impune prácticamente, o sea, se dejase de actuar con impunidad a los Gil, a los Juan Antonio Roca. Exacto, pues todos conocemos esa parte de nuestra historia menos de la que nos tenemos que sentir menos orgullosos. Quizá el caso Malaya es el clímax de lo que es la corrupción urbanística en España, que ha sido una locura desde hace mucho tiempo y todos lo sabemos. Fíjate, se han pasado años y el próximo mes se sentarán en el banquillo Isabel Pantoja, el Cachuli y toda esa colección de folclóricos y de alcaldes que bueno, pero nadie ha devuelto el dinero. O sea, quiero decir que el problema en este país además es que nadie devuelve nada. Es que eso es una cuestión más importante, porque hablas en el libro, el caso Roldán, una persona que además consiguió llegar a donde llegó falsificando su currículum, su expediente académico, no tenía ninguno de esos títulos. Luego sí es verdad que en la cárcel pues parece ser que sí sacó ciertos determinados estudios, pero que pues robó, o supuestamente robó una millonada, y sin embargo pues su precio ha sido poquitos años en la cárcel, y hoy en día se supone que debe estar disfrutando de ese dinero porque prácticamente no devolvió
pues creo que ni la 10ª parte de lo sustraído. Exacto. En este caso no tenemos que decir que es un presunto delincuente, es un delincuente y pagó con pena de cárcel por los delitos de los que fue acusado y se probó que efectivamente los había cometido. O sea, quiere decir que en este caso esta persona sí que cumplió una pena que nos parecerá más o menos justa, pero lo que sí que por lo menos fue a la cárcel, ¿no? Pero lo que está claro es que efectivamente todos esos dineros están fuera de España, todos imaginamos dónde están, en paraísos fiscales, y que es muy difícil recuperarlos. O sea, es muy difícil. Y además me consta que señores como este están muy vigilados por la Fiscalía Anticorrupción, de forma que si en cualquier momento hacen cualquier operación, como es comprar un coche, comprar un piso, hacer cualquier tipo de operación mercantil, rápidamente les van a bloquear sus cuentas o lo que sea. Lo que pasa es que son muy listos y ellos saben muy bien cómo eludir la acción de la justicia. Sí, utilizar a otra persona que haga la compra en su nombre. Lo que decías que efectivamente hizo estudios en la cárcel y tal. Bueno, pues ya sabemos todos que la gente hace estudios en la cárcel y vamos a hacer en la cárcel lo que haga falta porque es la forma de redimir. Entonces, bueno, pues este señor hizo de todo, desde ser profesor, desde periodista deportivo y yo no sé cuántas cosas más. Pero devolver el dinero no lo devuelven. Entonces yo en mi libro digo expresamente y propongo expresamente que a todas las personas que son ya convictas y confesas y que están finalmente cumplen prisión, ni las fianzas para eludir la cárcel ni los beneficios penitenciarios deberían aplicarse mientras no devuelvan el dinero. Sí, porque evidentemente esa es la gran rendija o el gran vacío legal existente. La cárcel sirve para blanquear ese dinero. Fíjate hasta qué punto. También sé muchas veces, los presidentes, vamos a poner más 2 casos. Por un lado, Felipe González, por otro lado, a nivel autonómico, Francisco Camps. Al final parece que coinciden en el punto de que, ellos al final como que no tienen responsabilidades. O sea, esto lo hicieron mis subordinados, pero ellos han escapado. Tanto Felipe González, Felipe González ni tan siquiera llegó a ser juzgado, solamente estuvo como testigo en el Tribunal Supremo. Y recientemente hemos visto el caso de Francisco Camps, que en principio, en uno de los juicios ha salido absuelto por el llamado caso de los trajes. Al final esta gente no hay forma de que realmente tuvieran que pagar. Exactamente, hay que pedir responsabilidades, hay que exigir, la ciudadanía de exigir que los corruptos cumplan y que se les castigue, que primero lo que hay que hacer es evitar la corrupción. Y eso se consigue en primer lugar con una cultura de la legalidad. Hemos de recuperar la cultura de la legalidad, de que la ciudadanía se sienta orgullosa de sus elementos decentes y honrados, personas que trabajan en beneficio de la comunidad, personas que son respetables y respetadas, no esta colección de personajes que salen en la televisión que lo único que se dedican es al culto, al dinero y al pensamiento plano. Son gente que no tiene ninguna credibilidad ni ningún mérito. Desde que somos pequeños, desde la casa, desde la escuela, hay que recuperar el gusto por la honestidad, por el honor, lo que significa el honor. Parece que son conceptos pasados de moda y que ya eso pertenece a otro tiempo, a una sociedad rancia y cándida, y que eso está francamente bien, recuperar todos esos valores. Después, transparencia, pedir control y transparencia a tope. Los ciudadanos no podemos solamente participar en la democracia depositando un voto cada 4 años. O sea, con eso no vamos a ningún sitio. Y si finalmente esas conductas fraudulentas se pilla infraganti a los defraudadores, lo que hay que hacer es juzgarles y castigarles. Lo que no se puede es que sentencias como la del caso de los trajes de Camps que estábamos comentando, pues cuando hay, todos hemos visto grabaciones, facturas, SMS,
correos electrónicos, vamos, hay todo un rosario de pruebas que parecen que, vamos, que blanco y en botella. Y luego resulta que los jueces dictan unas sentencias, o en este caso fue un jurado. Bueno, sinceramente nos quedamos todos con una sensación de haber sido tomados el pelo extraordinaria. Que evidentemente además luego los jefes, por ejemplo en el caso de Felipe González lo detallas bastante bien en el libro, bueno, todo un capítulo de corrupciones, ver por ejemplo cómo Felipe González es capaz de poner la mano en el fuego por Mariano Rubio, o como por ejemplo con los supuestos casos de corrupción también de Alfonso Guerra, llegó a amenazar con que no va a haber una dimisión, van a tener dos por uno, y vemos como por ejemplo al final Felipe González queda incólume de todos estos. Él lo que hizo fue pagar un precio político, porque realmente con esa corrupción tan tremenda, sobre todo durante su última legislatura, que fue una cosa también escandalosa, pues realmente esa responsabilidad como último, como la persona que ostenta la cabeza del Ejecutivo, pagó en unas elecciones generales. Pero es curioso que en esas elecciones generales en las que pues, finalmente ganó y fue Aznar presidente del gobierno, la diferencia fue de 300.000 votos, fue una diferencia mínima. Quiero decir que la corrupción tiene un escasísimo coste electoral. Es lo que iba a comentar. Los españoles no percibimos entonces realmente, o sea, la corrupción, por mucho que se insista, al final no cala, digamos, no cala. En la sociedad. Exactamente, y eso es que es un perjuicio tremendo para un sistema democrático y para la credibilidad de un país. Parecemos una república bananera, o sea, quiero decir que los ciudadanos también tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad, y lo que tenemos que exigir a los partidos políticos es que se financien con transparencia y que, por supuesto, aíslen a todos sus elementos que están imputados o han sido acusados o condenados. Porque, claro, no es lógico que 800 personas, esto al cierre de mi libro, que fue a finales de febrero, alrededor de 800 personas son imputadas, están imputadas en casos de corrupción y pertenecen a todos los partidos políticos. Pero es que 100 se presentaron en las elecciones del 11 de noviembre. Eso no es de recibo. O sea, es que los ciudadanos no podemos votar a ese tipo de listas. O sea, tenemos que exigir que los partidos eliminen y aíslen a todos esos personajes. Me comentas que la justicia pues debería actuar firme y sin ningún tipo, digamos, de partidismos. En la obra se detalla lo que pasó con el juez Pascual Estivil y, digamos, esos acuerdos a los que llegaba para reducir penas, pues a cambio de, como dirían en México, de coger una buena mordida. Una prevaricación en grado superlativo. El caso Estivil, ¿podemos decir que era una excepción o desgraciadamente podemos temer que hay más casos Estivil que no se han destapado en la justicia? Bueno, como decíamos antes, no podemos poner la mano en el fuego. Este fue un caso, un delito flagrante y bueno, cuando uno lo lee, la verdad es que se escandaliza que una persona que pertenece a la cúpula de la justicia de este país, que es uno de los poderes del Estado, sea capaz de actuar de esta manera, pues es que nos parece de ciencia ficción. Pero vamos, quiero decir que no nos tenemos que rasgar las vestiduras porque cada uno en su parcela estamos viendo todos los días mordidas de este tipo, cuando no es en las comunidades autónomas, cuando no es una cosa increíble. Y luego hay un capítulo que a mí me parece el más interesante de mi libro, bajo mi punto de vista. Lo otro no deja de ser un recorrido interesante y curioso, e incluso a veces tiene un punto de humor, pero lo que más me interesa destacar es ese tipo de comportamientos de personajes que son especialistas en caminar sobre una línea finísima que separa lo legal de lo moral. Y además lo hacen estupendamente y se benefician de una forma asombrosa. Que me imagino que te referirás al caso de Villayonga, con Telefónica. Telefónica, en fin, mucha gente que es que además no se les puede aplicar ley alguna. Quiero decir, porque sus comportamientos están dentro de la legalidad, pero son de una inmoralidad manifiesta. Y entonces eso pues en estos momentos además estamos viviendo muchos de esos tipos de comportamientos. Yo no he podido introducir, porque esto es un suma y sigue, algún momento tienes que cortar, pero solo me ha dado tiempo, dadas los momentos en los que se publica el libro, pues a citar el caso Campeón o el caso Urdangarín.
que aunque esas personas mañana no fueran castigadas o no fuera demostrado esos delitos de los que se les acusan, sus comportamientos son inmorales. Uh-huh. O sea, quiere decir que a lo mejor no están fuera de la legalidad, pero sí de la moralidad. Y este país quiere gente honesta y quiere gente que de verdad no traicione esos juramentos de anteponer los intereses de España y de los españoles por encima de los propios. Que es que nuestros servidores públicos han de respetar y tener eso muy presente. Y tocando un poco un tema de actualidad, otro de los capítulos lo dedicas, bueno, pues al tema de los pequeños ahorradores, los inversores, quienes confiaron en su momento pues en GES Cartera, Fórum Filatélico, Afinsa. Y aunque bueno, no seríamos ese mismo caso, pues estamos hablando en este caso de una entidad bancaria, pero ¿pueden temer los digamos, ahorradores, accionistas con todo este tema de Bankia? ¿Puede haber alguna sorpresa? Tú como ciudadano normal, cuando escuchas lo de Bankia, esta mañana yo me he levantado ya con los pelos de punta de escuchar esas cantidades de millones astronómicas que vamos a necesitar para rescatar estas entidades, te viene a la cabeza sin querer estos otros casos que ya son pasados, pero que han tenido unas víctimas, unos damnificados tan tremendos que automáticamente cuando tú escuchas ahora mismo lo que está sucediendo con Bankia, pues automáticamente tienes miedo de que vuelva a suceder una cosa parecida. Porque además cuando te están diciendo que no hay peligro, que todo está garantizado, que los depósitos tal, que nuestro sistema financiero está saneado, que nuestro sistema bancario, todo es mentira, luego te das cuenta que no es cierto. Entonces, bueno, pues es muy difícil confiar en los mensajes tranquilizadores que se nos dan desde el gobierno y desde la entidad financiera. Bankia ahora mismo es un polvorín. Finalmente, lo que también tratas de desmitificar en el libro es esa frase o ese lugar común que mucha gente habla todavía, que dice que durante la época de Franco había muchísima menos corrupción que ahora. No es cierto, mira, lo que está muy claro, y vamos, eso cualquier persona con un mínimo de raciocinio lo entiende. Una dictadura en sí misma ya es un acto de corrupción. La corrupción, los medios de comunicación están cautivos, o sea, nadie puede hablar, no hay libertad de expresión, no hay libertad de información. Entonces, no es que no haya corrupción, es que se desconoce, está solapada. Sí, la información está secuestrada, ¿no? Vosotros, los medios, tenéis la enorme responsabilidad de ser el vehículo que nos trae a los ciudadanos la información de todas estas personas y de todos estos representantes soberanos para que nosotros conozcamos qué es lo que están haciendo y cuál es la gestión que llevan a cabo. Sin vosotros esto no sería posible. Quiero decir que sin periodismo no es posible la democracia. Así que fíjate si vosotros tenéis una enorme responsabilidad en todo esto. Pues María Ángeles, muchísimas gracias por venir, por aceptar la invitación de Periodista Digital y bueno, pues para abrirnos una pequeña ventana, bueno, pues a estas corruptelas o supuestas corruptelas que venimos sufriendo en España desde hace varias décadas. Sobre todo que sirva para como llamada de atención y como un revulsivo, que tomemos conciencia de que esto nos perjudica a todos. Pues muchísimas gracias. A vosotros.